Había una pregunta a los tres, ¿no? Pero José Luis, que la polivalencia, así como en otras épocas, desde la Revolución Francesa, como es el inicio, digamos, de la preocupación de lo público, de lo colectivo, por parte de la sociedad, hasta hoy, efectivamente hay una revolución científica que marca un poco los grandes cambios, como has muy bien explicado. ¿Tú crees que en este siglo XXI la tercera revolución podría ser, digamos, a efectos de los hospitales, de las infraestructuras, ¿no? Dada la velocidad con que se van produciendo los cambios, la polivalencia puede ser un aspecto positivo, un aspecto que nos permita, que nos indique un poco el camino para poder hacer los cambios rápido, para poder utilizarlos? ¿Puede ser la polivalencia un factor importante? Yo creo que hay un problema en general con todos los sistemas sanitarios, que es la adaptación a las necesidades cambiantes de una manera tan rápida. Es decir, en una sociedad que evoluciona demográficamente, que es susceptible en una situación de globalización, de movimientos demográficos tremendos, de emigrantes que llegan y que se instalan, de cambios en la estructura social, de movimientos del campo hacia la ciudad. La polivalencia yo creo que debe ser un atributo fundamental de cualquier institución social en estos momentos, y probablemente es el reto principal, no sé desde el punto de vista arquitectónico, pero cuando uno explica cómo la manera de manifestarse la enfermedad en las sociedades es un proceso cambiante, y de repente el principal problema son las enfermedades infantiles, y después es el SIDA, y después son las enfermedades cardiovasculares, la rigidez en cualquier sistema para atender eso se convierte en un problema, porque evita la capacidad de adaptación. Entonces, eso que decía Bauman de la modernidad líquida, yo creo que en este caso es absolutamente esencial y le da mayor, en términos muy económicos, pero bueno, entendámoslo, eficiencia a cualquier instalación o cualquier institución. Absolutamente de acuerdo. Argumentos hay todos los que se quieran adaptar. Lo que no sea adaptable morirá, porque la rigidez institucional en momentos de cambio líquido son muy poco sostenibles. No sé qué pensáis. Yo también, yo estoy de acuerdo, y yo creo que este edificio es un buen ejemplo de eso. Es decir, yo entiendo ese edificio como hay como un esqueleto muy amplio, ¿no?, que permite gran diversidad de acciones, y luego hay un envoltorio que contiene las instalaciones, que permite que las actividades que se hagan, digamos, sean muy diversas. En ese sentido yo creo que es un poco como el gótico, ¿no?, o como una atmósfera, ¿no?, que lo que hace es, la arquitectura no es ya unas paredes gruesas que representan con una composición con ventanas, ¿no?, que actúan en medio de la ciudad, sino casi como unas atmósferas, como unas envolventes que filtran las condiciones de fuera y producen unas condiciones nuevas, pero que son capaces de albergar situaciones muy diversas y muy cambiantes en el futuro. Eso yo creo que esa ligereza de la arquitectura, o sea, no representatividad de la arquitectura, sino como potencialidad de la arquitectura, y yo creo que es algo en lo que estamos viviendo y que se refleja bien en ese edificio, ¿no? Como estáis hablando, pues, de esos filtros, de esa posibilidad de que aquí dentro, incluso en los quirófanos, se reciba el sol. Eso es interesante, porque es que a lo mejor dentro de 5 años lo que hoy es quirófano es otra cosa, ¿no? Y por tanto eso puede realmente, o sea, yo creo que eso es como una caja capaz, ¿no?, de muchas cosas, y que por filtraje pues produce unas situaciones distintas. Yo creo que es algo bastante propio de la arquitectura actual, y que seguro que a través de la tecnología va cada vez más a ir abriendo ese paso, ¿no? Yo, en este mismo ejemplo, yo veo que durante la obra también, bueno, Ana lo sabe, que aquí hemos mirado, o se ha estudiado si esta ventana, por ejemplo, tiene que ser una puerta. Si esta puerta a lo mejor se necesita para sacar por ahí, o entrar sacar ahí el sucio, ¿no? Todo esto, y esa pared en el proyecto principal no estaba en este sitio, estaba en otro. Entonces se nota que con el tiempo las ideas también cambian, y este edificio también se ha modificado bastante, y
y yo, menos mal, que también, por ejemplo, el tema de la estructura no eran losas, de hormigón, nosotros teníamos los vanos unidireccionales, vigas, y ahora todavía lo que no se ve aquí detrás del falso techo, tenemos placas para coger los brazos, y este mismo brazo también puede ser de una empresa o de otra, entonces es una cosa yo creo que muy viva y tiene que poder adaptarse a muchas situaciones. La información, la comunicación, la red, las nuevas tecnologías de la información, ¿cómo pueden cambiar esto, el concepto hospital, el concepto de atención sanitaria? ¿Cómo formaría parte de la infraestructura? ¿Cómo veis si es muy importante o determinante? ¿Cómo va a formar parte de la infraestructura esa red nueva que aparece, que va a soportar, digamos, gran cantidad de actividad, de usos y de actividad para lo colectivo, para todos? Es complicado, pero la tendencia es muy evidente. Yo estaba pensando, cuando hablabais, esto es un quirófano. Y los quirófanos precisamente eran el lugar más sagrado dentro de un hospital y en el que lo que podríamos llamar el ranking hospitalario entre los hospitales es lo que le da, en definitiva, el mayor o menor prestigio. Un hospital no es mejor porque atienda a más número de pacientes, sino aquel en que el número de infecciones hospitalarias es menor y por tanto hay mejores condiciones de carácter higiénico. Esto es uno de los elementos de ruptura en la transición hacia el siglo XX, que es lo que hace que los viejos hospitales se conviertan en otros nuevos. El concepto de antisepsia y de asepsia lleva al espacio quirófano a ser un lugar absolutamente cerrado. Pensar en abrirlo, como estáis hablando desde el punto de vista arquitectónico, es ser esa amabilidad, el caso de Finlandia, ¿no?, del hospital como lugar de vida y no como lugar de sacrificio, anteriormente de muerte, después de sacrificio y de dolor, me parece que es un elemento cultural muy fundamental y muy de primera línea. Un elemento más, la tecnología, y ahí ya vamos a lo que tú decías, ¿no? La tecnología tiene una parte fundamental y positiva, que es que en la sociedad de información todo lo sanitario y también lo quirúrgico cada vez se robotiza más y cada vez está más en función de mecanismos y de automatismos. Por otra parte, también hay que decir que la tecnología genera exclusión. Quiero decir, estamos generando dos mundos, el de los que tienen acceso y el de los que están excluidos. Pero este es otro problema que no es seguramente el que aquí nos interesa, ¿no? En cualquier caso, desde el punto de vista, yo soy absolutamente ajeno a lo que puede venir en el futuro. Sí que he vivido la historia del origen, desde mi propio departamento, de la importancia de la información sanitaria, de la accesibilidad de la información sanitaria, de la organización de los archivos de historias clínicas, de la accesibilidad de eso. Evidentemente, la situación en estos momentos, desde el punto de vista del ciudadano con respecto al medio asistencial o al médico, y respecto a la propia difusión y organización y accesibilidad de la información, es un cambio revolucionario que yo creo que está todavía por llegar. Yo creo que en ese sentido todos tuvimos una experiencia que creo que es ilustrativa en el hospital. Estuvimos la idea del hospital sin papeles y la idea de cómo las muestras y tal viajaban de un lado hacia otro a través de esos sistemas de aire comprimido, etcétera, etcétera. Y a mitad y eso se hacía tan difícil y tan complicado a medida que íbamos desarrollando el hospital, que finalmente incorporamos una tecnología de unos robots, ¿no?, digamos, unas bandejas que van a la par que las personas, con unas ruedas, y que están programadas, que ellas mismas llaman a los ascensores, que se guardan y que acaban conviviendo, digamos, como especies de aspiradoras con las propias personas y el propio trasiego. En ese sentido, a mí me da a entender como que la infraestructura, o sea, la tecnología está llevando a que la infraestructura se minimice y que empiece a producir sistemas que conviven con el trasiego de las personas y que son sistemas complejos y que son cambiantes, ¿no? Y que la arquitectura, más que una infraestructura de soporte de todo eso, sea algo que alberga eso, ¿no? Y que yo creo, sinceramente, que los hospitales del futuro tendrán menos tubos, menos infraestructuras, menos canalizaciones e incorporarán más
los filtros que albergan, que intercambian, que protegen, ¿no? Que forman espacios de convivencia, etc. Creo que, yo pienso un poco como la tecnología de las comunicaciones, ¿no? Yo creo que se abrirá paso en ese sentido. Esa es un poco mi intuición. No sé tú qué piensas, porque tú planteas la pregunta, pero seguramente sí que piensas algo. Bueno, ya. Yo quería que escucharlos porque yo creo que son los retos que tenemos en el futuro, toda la sociedad. Incorporar las redes de información, las redes que nos que están evolucionando muy rápidamente y que posiblemente sean un soporte nuevo, una infraestructura nueva, que las ciudades y las sociedades pueden tener. A un nivel muy elemental, en cualquier centro de atención primaria en estos momentos, cuando se pide una muestra y un análisis de sangre, el acceso a la información que eso genera ya es accesible a través de redes, de ordenador. ¿Hasta qué punto eso se universalice y por tanto un paciente cuyo análisis se haya hecho aquí no solo no haya que repetirlo en el hospital de enfrente, sino que esté accesible en Nueva York? Yo creo que eso es ya. No se hace porque no se han generado los medios, las nubes famosas que contienen la información. Pero yo creo que eso está ahí, evidentemente. También en este caso también hemos notado que algunas cosas no afectan. Hay cosas que afectan a la arquitectura y otras no. Por ejemplo, también hemos notado que los médicos están años luz de nosotros los arquitectos con su visión de tecnologizar todos los quirófanos. El tema, sí, bueno, luego había reuniones donde se habla que el médico opera desde Nueva York efectivamente y tenemos aquí el Da Vinci y todo funciona automáticamente y yo lo escucho y digo muy bien, pero esto al final es un cable, no sé a qué punto afecta esto a la arquitectura. Y por otro lado hay temas que sí que afectan la arquitectura, que son el tema de los robots, que aquí también en el Hospital General también lo tienen y lo llevan. Tenemos pasillos exclusivamente para los robots y también gasolineras donde se recargan. Y también había cosas, los carruseles que luego ha caído por tema presupuestario, pero hay temas que son muy interesantes para la arquitectura y otros donde yo creo que eso me supera, no sé. Eso no nos lleva eso a la polivalencia, como un poco otra vez, y decir, bueno, todas estas capacidades de cambio, de evolución, a espacios mucho más polivalentes, donde tenemos que profundizar más todavía en los conceptos de espacialidad y al mismo tiempo de limpieza, ¿no? Pero fijaros que los cambios de carácter arquitectónico y de organización, el ciudadano tiene una concepción muy clásica de la relación humana. Vive en una casa, entra en un hospital, el hospital tiene un hall, el hall allí hay una recepción, de allí después se pasa a unas primeras visitas, después al especialista. El cambio tan radical en eso puede tener, y de hecho tiene, un elemento absolutamente desconcertante para el de fuera, para el paciente, para el usuario, para el ciudadano. O sea, visto desde el arquitecto o visto desde la eficiencia sanitaria, la tendencia es clara. Lo que no me queda tan claro es que desde el punto de vista del paciente, del anciano, de la persona que llega a recibir la mejor asistencia posible, la interlocución siempre esté ahí. Quizá estamos evolucionando de una manera tan rápida en el manejo de lenguajes, de tecnologías y demás, que esto genera, bueno, uno ha visto a veces en un aeropuerto enorme a una pareja de ancianos desconcertados sin saber cómo tenía que llegar a la puerta de embarque. A mí me parece que la sociedad en la que vivimos, la dimensión humana, la relación médico-enfermo es un elemento central en el diálogo. ¿A usted qué le pasa? ¿Por qué lo voy a operar? Hasta llegar al quirófano hay toda una serie de elementos de diálogo humano que yo creo que alguien debería ser capaz de articular dentro de todos estos cambios tecnológicos. Y no tengo claro que eso sea así. Yo creo que la gente
cada vez más se va a sentir aterrada ante la dificultad de humanamente entrar a formar parte de ese circuito que le puede llevar a la curación, evidentemente, pero que cada vez es más tecnológico y cada vez tiene menos rostro personal, ¿no? Pero históricamente también es verdad, al menos en nuestro país y buena parte de los países mediterráneos, que una instalación hospitalaria tenía un carácter intimidatorio, ¿no? Sí. Y ciertamente que la gente se sentía perfectamente ubicada y dónde debía ir, y las jerarquías estaban bien claras, pero no desde el punto de vista del diálogo, sino de esa imposición que era cuando uno iba a un hospital es porque no tenía otro remedio que hacerlo así. Yo creo que hoy en día pienso, y cada vez va a ser más, donde en realidad los hospitales, los servicios asistenciales muchas veces son lugares de reunión donde la gente no va porque está obligado, sino porque tiende a ir, y esa relación más humana con eso, por un lado puede ser a veces poco eficaz o digamos solo tan... pero que en realidad es un punto a favor. No me refería tanto a la autoridad como a la complejidad. O sea, no todo el mundo es capaz de manejar la complejidad de la misma manera, en función de la educación, en función de su nivel social, de su procedencia del medio rural o urbano. Estamos creando entidades desde el punto de vista social cada vez más complejas que generan serias dificultades para la gestión, pero probablemente ese no es el tema. Pero de alguna manera quizás es inevitable, a la hora de gestionar esa polivalencia, la adaptabilidad del individuo, igual que en estos momentos no hay nadie que pueda sobrevivir sin un teléfono móvil o sin manejar siempre la informática, probablemente estamos hablando de eso, ¿no? De cómo en una sociedad compleja determinados grupos van a quedar marginados del uso que le estamos dando a instituciones. Evidentemente eso puede tener un efecto beneficioso en romper la jerarquía de una manera tan marcada, ¿no? Tan disciplinar. Sí, habéis comentado tanto la red, la información, la tecnología, la propia, los robots, digamos, los elementos que son cambiantes, ¿no? La posibilidad de operar el propio mobiliario que va evolucionando, el propio mobiliario hospitalario, que tiene posiblemente una de las evoluciones más fuertes, ¿no? Tanto en las zonas más, digamos, críticas como en la zona de recuperación o sin habitaciones, no sé cómo. En fin, yo creo que el hospital es una infraestructura tecnológicamente que tiene que marcar los cambios culturales, los cambios, efectivamente, las situaciones complejas de lo colectivo, de las infraestructuras, ya se están dando, efectivamente, en las casas, ¿no? Cada persona tiene un móvil, un tal, cada vez más la sociedad es capaz de adaptarse a eso. Nosotros, yo particularmente, pues me cuesta más que mis hijos, ¿no? Obviamente. Este es un proceso, ¿no? Yo creo que la sociedad, pues en ese sentido, pues empuja. En todo caso, el elemento clave, que yo creo que es la adaptabilidad, la capacidad de cambio, es fundamental porque los tiempos cada vez son más cortos. La evolución de las innovaciones hace que las realidades que se creen tengan que ser menos estables, menos definitivas. Y bueno, ¿cómo se puede hacer compatible eso desde el punto de vista arquitectónico? Con la sostenibilidad medioambiental, con la amabilidad en el trabajo profesional de los sanitarios, con el bienestar, digamos, del paciente y de sus familiares, que muchas veces son los que le acompañan y demás, ¿no? Yo creo que, evidentemente, hacer un hospital en estos momentos tiene que ser una cosa muy complicada. Sí, creo que es muy complicado hacer cualquier cosa que tenga que ver, bueno, cualquier cosa, tanto en lo público como en lo privado, ¿no? Porque la gente cambia, ¿no? Muy rápidamente. ¿Alguien quiere intervenir? Lo puede hacer. Sí, yo creo que sería cuestión de que dejáramos de hablar nosotros y si alguien no tiene mucha hambre y quiere intervenir. Se nos ha hecho tarde. Bueno, pues entonces, ¿quieres comentar algo y despedimos? Bueno, no, yo simplemente encantado de estar aquí. Yo creo que eso es entre
lo que sí que es cierto es que hoy en día quien hace los hospitales, nosotros los arquitectos podemos ser catalizadores de muchas cosas, pero son equipos muy amplios de personas, de técnicos, de gentes, los que acaban contribuyendo y haciendo. O sea, que nosotros al final puede que seamos la punta de lanza, podemos acabar concretando las cosas, pero tenemos muy claro que somos una parte de un equipo muy complejo, ¿no? Y esa es la realidad. Bueno, pues muchas gracias a todos.